Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio más de nuestro programa Mente Activa. Los saludo con muchísimo gusto a nombre de la maestra Erika López Beristain, titular de este programa Mente Activa, un espacio de reflexión, de análisis de temas de pedagogía, didáctica, aprendizaje. Bienvenidos sean todos ustedes. Le queremos mandar un saludo a nuestra compañera, quien está por motivos de salud, va a estar ausente en algunos episodios. Y pues bueno, nosotros estamos aquí para colaborar, para apoyar. Mi nombre es Elidet Nájera Ramírez, soy neuropsicóloga y soy la directora del Instituto de Neurociencias y Desarrollo Humano. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a una invitada muy especial y muy querida por nosotros. Ella es una persona muy joven, muy brillante además, súper capacitada, que nos va a compartir hoy un tema dentro de esta gran experiencia, porque aunque es muy jovencita, pero tiene muchísima práctica profesional. Ella pues nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Le queremos dar la bienvenida a la psicóloga Pilar Cervantes Ríos. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, y también tiene la maestría en educación, así como un diplomado en pensamiento sistémico y terapia familiar y diplomado en desarrollo humano. Bienvenida, maestra Pili. Como decía, muy jovencita, pero súper preparada, capacitada, entrenada. Bienvenida seas. Muchísimas gracias, Elidet, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Y pues ahora sí que agradecerle también a la audiencia por el interés en estos temas que creo que de repente son muy importantes y que a veces nos hace falta como ahondar en ellos, ¿no? Entonces, me parece muy importante que se abran estos espacios de diálogo. Entonces, pues reiterarte mi agradecimiento, ¿no? Pues así es, maestra Pilar. Nos complace, ¿no? En estos espacios de diálogos, este programa específicamente orientado hacia todos los profesionales que van hacia la educación, hacia todos estos temas de pedagogía. El día de hoy nuestro tema es el cerebro emocionado. ¿Y por qué hablamos del cerebro emocionado? Hay una frase de un autor español que es de la neuroeducación y precisamente él habla sobre que el cerebro para aprender necesita emocionarse. Así que nos vamos con esta primera pregunta, maestra Pilar, si nos apoyas. ¿A qué nos referimos con cerebro emocionado? Perfecto. Justo, no sé si estemos hablando del mismo autor. Yo tengo aquí al doctor Francisco Mora, que es neuroeducador, que justamente dentro de todas sus teorías nos habla de que el cerebro todos necesitamos estar emocionados, el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, pues finalmente, creo que de esto se trata y esto es a lo que nos referimos, a esta parte en la que estas emociones que de repente vemos como positivas o negativas y que voy a reiterar en esto como muy importante, cuando hablamos de positivo y negativo no quiere decir que sea bueno o malo, que esto se lo explico mucho a mis estudiantes, sino que hablamos en la categorización que se le da, ¿no? Científicamente hablando, es muy, muy importante porque de esto va a partir el qué tanta memoria, qué tanta motivación y qué tanto aprendizaje se va a dar tanto con los estudiantes o como nuestro aprendizaje en la vida cotidiana, ¿no? Y nuestra adaptación a nuestro ambiente y a nuestro mundo en el que nos estamos rodeando, tanto con nuestras relaciones sociales, familiares y hasta personales, ¿no? En esta adaptación al mundo que de repente puede ser complicado en algunas etapas de la vida. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta función emocional? Que ya hablaremos de ella un poquito más adelante. Pues muy bien, maestra. Pues vamos a continuar con estas pues planteamientos que hacemos acerca de este tema del cerebro emocionado, un tema pues muy importante ahora con esta modalidad que se está llevando a cabo para la enseñanza a distancia y que estos retos, ¿verdad? Que implica el poder emocionar a los alumnos, el poder Justo. mantenerlos, captar su atención y generar estos aprendizajes, porque igual hay casos en los que los alumnos ni se conectan a las clases. Así que nos vamos ahora con esto. ¿Cuál es la importancia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahorita tú mencionabas algo súper importante y es un reto
que es una realidad a la que nos estamos enfrentando y que creo que llegó para quedarse, que es esta parte de la nueva modalidad o la virtualidad o el aprendizaje híbrido, ¿no? Yo sé que ya en algunas instituciones ya están 100% de manera presencial, sin embargo, en algunas instituciones seguimos de manera híbrida. Y hay chicos que por decisión propia deciden quedarse en casa, ¿no? Por su seguridad, etcétera. ¿Y qué pasa? Que justamente nos está sucediendo con algunas situaciones o materias, profesores, donde de repente nos dicen, oye, a mi clase no se conectaron y no sé qué hacer. Pero estos mismos chicos en otras clases sí se conectan y entonces aquí es donde y empatito con el estudiante o con el chico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos damos cuenta que justamente esta parte emocional está muy ligada, ¿no? ¿Y qué materias se le complican a los alumnos? Yo que trabajo con adolescentes, las física, matemáticas, todo lo que tenga que ver con lógica. Entonces, es una situación que nos enfrentamos, ¿no? Si estando en presencial es complejo a veces explicarle a un chico un tema que tiene que ver con la comprensión numérica, matemática, lógica, ahora en lo virtual, donde existen muchos estímulos, donde al mismo tiempo les están llegando mensajes, memes, ¿no? Que es una realidad, que a lo mejor está aquí el perro ladrándoles, la mamá preguntándole qué quiere de comer y todo al mismo tiempo, pues hay una carga emocional súper importante. Y entonces aquí me gustaría mencionar justo lo que decía el doctor Francisco Mora, ¿no? Que para aprender necesitamos que haya emoción. Y hace rato yo comentaba lo de las emociones positivas y negativas, que no quiere decir que porque exista una emoción negativa no vamos a aprender, no, sino que eso va a influir en cómo aprendemos lo que aprendemos. De repente, lo que sí es importante entender es que, bueno, mientras mayor excitación y mayor relación con las emociones positivas haya, pues el nivel de aprendizaje va a ser mucho mayor y a lo mejor va a estar mucho más ligado a una motivación intrínseca, más realista, que de verdad impulsen al chico hacia una meta concreta, ¿no? Que a lo mejor que sea una motivación relacionada al miedo de reprobar o la motivación solamente porque el maestro no me vaya a regañar, que es bastante diferente. En ambos casos va a haber un aprendizaje, pero va a ser distinto. Y la motivación y la emoción que va a estar ligada, pues va a ser distinta, ¿no? Que justo eso tiene que ver muchísimo la emoción dentro de la enseñanza y el aprendizaje, que a final de cuentas lo que el docente le transmite al alumno y lo que el alumno capta, cómo lo recibe y cómo se siente en el momento que lo recibe, pues es súper importante, ¿no? Justo el día de hoy platicaba con algunos de mis chicos en un taller que tenemos de inteligencia emocional, el cómo se sienten. Para mí es muy importante que me digan cómo se sienten en el momento en el que estamos hablando y en el momento en el que nos estamos viendo la cara, porque de ahí va a partir mucho cómo se va a desarrollar mi sesión, ¿no? Si va a ser aburrida, si va a ser divertida, si va a haber un compromiso de por medio de ellos. Y entonces eso es importante, ¿no? Que a final de cuentas conozcamos y reconozcamos en el otro la necesidad que tiene. Y para eso también, y esto es algo que trabajo mucho con ellos, es la parte de identificar qué sentimientos y qué emociones y sensaciones tienen en ese momento, ¿no? En el tiempo real. Entonces, va muy ligado a eso y creo que también tiene que ver con la emoción que el docente, el maestro o la persona que está en el área pedagógica transmita a los otros. A final de cuentas, si yo transmito emoción de alegría, de felicidad, de amor, de pasión hacia mi trabajo, muy probablemente el chico se va a apasionar incluso aunque el tema no le sea atractivo, ¿no? Justo hoy comentábamos y decía la directora, dice, es que yo doy clases de Excel, dice, ya a nadie le gusta Excel, dice, pero a mí me apasiona. Y entonces uno de los estudiantes le dice, Miss, es que con todo respeto, me cae gordo Excel, no lo entiendo, pero es que nada más de verla hablar a usted y ver cómo se expresa, me dan unas ganas de aprender que no se imagina. Claro, porque está ligada esa emoción y esa vivez con que la maestra transmite justamente estos conocimientos. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco en esta parte, ahorita tú hablas de adolescentes, pero ¿qué hay de los niños de primaria, de preescolar? Que el reto se vuelve mayor.
¿no? Entonces, ¿cómo es desde cómo lees, cómo les relatas una historia, cómo les generas esa curiosidad, esta Ujú. semillita de querer aprender? Eso también es un reto muy grande. Yo admiro totalmente a los profesores que están en estos niveles educativos, pero qué tan importante, ¿no? Me gusta esta parte que tú dices de que ellos hablen sobre sus emociones, sensaciones, ¿no? Esto, que lo identifiquen. Yo creo que es la primera parte para trabajar lo emocional, hay que conocerlo para que lo reconozcas y lo Así controles. es. Si no lo ubicas, no sabes de qué estás hablando, ¿no? Entonces hay que conocerlo Claro. primero en nosotros. ¿Y quién es el primer guía? El profesor, el docente. Si nosotros también Y yo creo tenemos que acabas comunicación con de, esto, adelante, adelante. justo, yo creo que acabas de tocar un tema bien importante que es esta parte de los niños, ¿no? A final de cuentas, sí es un tema bastante complicado y yo creo que para que no tengamos que llegar a estos niveles, ¿no? De bachillerato donde apenas están empezando a reconocer emociones y sentimientos y sensaciones, tenemos que empezar a trabajar con ellos desde chiquititos. Desde que son capaces de reconocerse a sí mismos como personas, en ese momento es cuando debemos empezar a trabajar con ellos en el cómo se sienten, ¿no? Y creo que aquí va muy ligado con este tema que a mí me fascina, que es la parte de la inteligencia emocional y el desarrollo de todos estos aprendizajes, porque si empezamos a trabajar con ellos desde las etapas tempranas, cuando estén en etapas más adelantadas, ellos van a ser completamente capaces de reconocer lo que verdaderamente les gusta y lo que les motiva. El camino hacia las metas concretas va a ser mucho más fácil para ellos finalmente, ¿no? Y entonces vamos a tener menos repercusiones en la calidad académica, en la calidad del aprendizaje que tenga el chico, que es independiente en muchas ocasiones del docente, sino por la misma relación que tiene el chico con el término escuela o con el término aprendizaje o el término tarea, ¿no? Que de repente hay una connotación bien, bien negativa porque desde chiquitos a lo mejor están tan presionados y aprenden tanto que es cuestión con la que hay que cumplir sí o sí y es punitiva, etcétera, que entonces, como comentaba, esta parte del aprendizaje va ligada a las emociones negativas y no a las emociones positivas, que creo que es a las que nos debemos enfocar, ¿no? Para que el gusto sea de verdad intrínseco y sea natural en el chico y no sea que haga con disgusto, ¿no? Que a final de cuentas le sirva para orientarse a sí mismo y sepa hacia dónde dirigirse. Súper, súper, me gusta esto que mencionas y creo que va en este tenor. Entonces, ¿cuál es la relación entre la emoción y la motivación? Hablabas por ahí de una fuerza interna, ¿no? Que sea el motor que te mueve la parte intrínseca, porque también si ese elemento no está presente, aunque te quieran jalar, motivar, está complicado. Pero a ver, nosotros te escuchamos, tú que eres la experta, Pili. Claro, si hablamos de motivación, sabemos y tenemos bien presente que existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Sin embargo, en este tipo de temas que tiene que ver con la parte educativa y con la parte del aprendizaje, memoria, la intrínseca va, yo creo que en primer lugar. ¿Por qué? Porque con base en lo que el chico esté sintiendo es realmente cómo él se va a desempeñar en su vida diaria, ¿no? Y aquí no hablo solamente de lo que pueda haber en el ámbito educativo, en la escuela, sino también lo que va a poder haber en casa, ¿no? La cuestión del aprendizaje en casa, ya hablando, por ejemplo, únicamente del autoaprendizaje, o el aprendizaje automotivado, en el que el chico es solito el guía, el que tiene que ir estudiando solito y que tiene que ser autónomo y autodidacta, de repente es bien complejo, ¿no? Porque si uno desde el interior no está convencido de lo que está haciendo o por qué lo está haciendo, si tengas 4, 5, 6, 20 o 25 años, 38, 40, no lo vas a poder lograr de la mejor manera, ¿no? Y entonces esta es de lo que hablábamos, de cómo a través de las emociones te vas a poder motivar. Va a existir a lo mejor esta motivación basada en el miedo o la motivación basada en el disfrute, en la pasión, en el amor por lo que estás haciendo, ¿no? Que a final de cuentas, y lo es a donde nos debemos de dirigir. Quitar el estigma y quitar la etiqueta de lo negativo y lo desagradable y depositarlo más bien en esta parte de la emoción de vivir algo guste, que a pesar de que de repente pueda ser rutinario, que la rutina no te quite esa emoción ni esa motivación, ¿no? Saber que a final
hay una meta a la que se busca llegar y que bueno, pues, ¿qué es lo que nos motiva? Justo esas emociones. Y sí me gustaría tocar este tema, de que no necesariamente la motivación todo el tiempo tiene que ser con un aspecto completamente positivo. Cuando me refiero a que nos tenemos que ir más hacia el lado de las cosas, de la felicidad, el amor y la pasión, hablamos también de que hay una combinación de emociones básicas o emociones primarias, que son estas 6 emociones que de repente escuchamos o vemos mucho, ¿no? A mis chicos les ponía el ejemplo de la película de Intensamente, que a mí en lo personal me fascina muchísimo cómo maneja el término de las emociones y justamente el de la motivación. Hay una escena muy particular de esta película que a mí me gusta mucho, donde el personaje principal, Riley, de repente ella era jugadora de hockey y pierde esa emoción porque empiezan a ver una cadena de situaciones externas a ella en donde las variables no dependen de lo que ella pueda hacer y pierde mucho de la motivación y aparte está ligado como a esta revolución de emociones que se dan en esta etapa del desarrollo. Me encanta cuando de repente sus emociones aprenden que dependen una de la otra, ¿no? Que tristeza y felicidad pueden estar juntas y un pensamiento o una creencia bien particular y que a lo mejor, no porque a lo mejor en el camino un bachecito o algo significa que nos vamos a detener, pero sí nos vamos a enfocar en esta parte positiva que nos hace sentir agradable cuando estamos haciendo algo, ¿no? No nos estancados en esta emoción negativa que de repente un proyecto, no sé, un emprendimiento que de repente estamos haciendo o un proyecto, una maqueta, ¿no? Que de repente nos dejan y está padrísimo, pero me frustro porque a lo mejor no soy tan bueno en habilidades manuales, no significa que no lo voy a poder hacer. Entonces, creo que es súper importante tener eso en mente, que la combinación de las emociones nos lleva a esta parte de la motivación y que finalmente, pues en esto se basa todo nuestro aprendizaje. Súper, súper bien esto que tú nos compartes y que además nos lo planteas desde esta parte pues más amena en esta película que tú mencionas y que se tendría que también hacer una reflexión profunda con los peques cuando las vemos, porque pues luego hay mucho material muy bonito, pero como que así como vemos la película y de, ya terminó y sale bye, ¿no? Pero qué padrísimo sería hacer tipo videoforum, nosotros le llamábamos en un curso de verano videoforum, donde pones la película y sacas muchas conclusiones, los aprendizajes que te llevas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es súper vital tener, así como tenemos todos un coeficiente intelectual, también tenemos un coeficiente emocional. ¿Qué tan capaces estamos para gestionar nuestras propias emociones? Y era lo que decíamos, ¿cómo las gestionas si no las conoces? No sabes esto, ¿no? Que pueden coexistir dos, entonces, o muchas, porque igual las emociones simplemente son, ¿no? A veces se separan en como positivas y negativas, pero como decías tú, no es que sean buenas o sean malas, sino simplemente son. Nosotros le vamos a dar ese enfoque, ya sea positivo o negativo, pero pues bien, nos vamos entonces ahora con esta otro planteamiento, que es el papel de la memoria en el aprendizaje. Fenomenal ese tema, a mí me encanta, soy fan de la memoria. Sí, claro, creo que es un tema fundamental. Justo ahorita estaba volviendo a retomar este tema del aprendizaje y la memoria y estaba releyendo uno de mis libros y veía justo que la relación que existe entre las cualidades emocionales y la memoria pues juegan un papel súper importante, ¿no? Y ahí hablaba sobre cuál es la relación que tiene una emoción negativa con la memoria a corto, medio y largo plazo y cuál es la relación entre las emociones positivas con la memoria de corto, mediano y largo plazo. Y es muy curioso porque sucede que en las emociones negativas, la memoria de corto plazo está muy, muy, muy enfocada en el recuerdo. Sin embargo, el recuerdo de una emoción no, pero sucede que conforme el tiempo va pasando, los aprendizaje o la memoria de los recuerdos positivos incrementan y los recuerdos o los aprendizajes que estuvieron ligados a una emoción negativa disminuyeron, ¿no? Y por ahí hablaba de algunas sociales y psicoanalíticas
no voy a entrar tanto, pero sí me pareció muy adecuado porque justo es una gráfica que habla sobre un papel muy importante, ¿no? Sobre un estudio con varios sujetos en el que coincide 27.7% de ellos inicia con esta cuestión de la emoción negativa ligada a un aprendizaje y que con el tiempo y a la semana ya no representan en ellos un tan importante, porque la o el tema en concreto del que estaban hablando ya ni siquiera toma importancia para ellos, ¿no? Ya no es relevante. Y sin embargo, con los sujetos que estuvieron ligados al aprendizaje con una emoción positiva, de momento no estaban tan metidos en el tema que habían estudiado, sino como en la cuestión que hizo sentir bien. Y posteriormente, a los 3 días y a la semana, vuelven a estar inmersos en el tema, ahora sí, académico que habían estudiado, ¿no? Entonces, eso se me hizo súper interesante, porque entonces creo que aquí nos damos cuenta que efectivamente las emociones están ligadas a nuestra y finalmente, pues el aprendizaje ligado a estos recuerdos que nuestra mente tiene, ¿no? Entonces, no sé, se me hace a mí muy increíble. Y justo tengo aquí anotado, ¿no? Que las emociones fuertes están mucho más ligadas a una mayor memoria y retención, pueden ser tan positivas como negativas, sin embargo, si están ligados a un nivel de estrés muy, muy elevado, ahí sí la memoria no se va a consolidar, ¿no? El conocimiento no se va a consolidar, porque finalmente el cerebro está estresado, no va a estar excitado de manera positiva, sino que va a estar estresado. Tú lo sabes como neuropsicóloga, los niveles de cortisol no nos van a permitir aprender porque vamos a estar enfocados en la supervivencia, que a final de cuentas ver con esta sensación de miedo, de protección. Entonces, eso es lo que sucede con el estrés, ¿no? Sí, Qué yo creo, importante que ojo aquí, conozcamos. sí, ojo aquí con eso que nos estás compartiendo, por favor a todo el público que nos acompaña. Es más, si tenemos por ahí docentes conectados que pueden hacer sus comentarios o algunas preguntas, porque en esto quisiera hacer énfasis en lo que mencionas del estrés, totalmente peleado con el aprendizaje. Porque un ambiente restrictivo en una clase, es decir, donde todo el tiempo está sobre el alumno, no hagas, no mires, no te muevas, no te pares, o sea, estar tan exigente con él, no vas a hacer que haya ese aprendizaje, esa consolidación. Es más, lo va a asociar a una situación adversa, que además, en lugar de querer estar ahí, es el rechazo, ¿no? Yo veo a muchos pequeñitos que cuando era en modalidad presencial, estoy hablando ya de hace un tiempecito, cuando era así, ay no, es lunes, todos sufriendo, ¿no? O cuántos adultos sufren por no ir al trabajo, más bien por ir al trabajo, ¿no? Así como es lunes, tenemos que regresar al trabajo. Entonces, ¿por qué? Sí, Porque lo sí. asocias con situaciones estresantes, con situaciones desagradables, con sensaciones desagradables. Y como dices, tu cuerpo está más atento a esta parte de la supervivencia, a esta parte de buscar su equilibrio. Entonces, por supuesto que no va a haber ese aprendizaje. Y todavía se sigue estilando aún en clases online esa parte restrictiva. Digo, es importante tener reglas, por supuesto que sí. Sin embargo, también han habido por ahí situaciones que de repente no están tan eh, atinadas a esta relación con el alumno, a esta motivación, a esta parte de generar en ellos esta emoción de querer estar en tu clase, ¿no? Aprendiendo, aportando. Entonces, pues sí es un reto bien grande el que tienen ahorita los docentes y con este papel, como dices, de la memoria, que incluso en estos procesos biológicos, en todas estas estructuras neuronales que estamos hablando específicamente de la amígdala en el sistema límbico, pero hay una parte que se llama hipocampo y el hipocampo genera o resguarda todos estos recuerdos con carga afectiva, es decir, Así es. todo lo que te acuerdas. Es más, hay un ejercicio, ya sabes, que siempre se hace, en el de tú puedes decirme cuáles los profesores que tú más recuerdes, ¿no? Entonces, siempre es como recordar al que te trató bien, o incluso habemos quienes recordamos quién fue tan exigente con nosotros y que aprendimos con ellos, ¿no? Entonces, estas memorias tienen una carga afectiva y ahí es donde se van guardando en esta estructura, en este sistema límbico, el encargado de las emociones en nuestro cerebro, y pues bueno,
Es un poco lo que podemos compartir. Muy atinado a esta información que nos compartes, maestra Pili, acerca de cómo va a esta papel o función que tiene la memoria en el aprendizaje. Y si te das cuenta, seguimos mencionando la parte de las emociones, ¿no? Porque aunque está presente la memoria, pero también las emociones son como la sal, ¿no? La sal y la pimienta que le van a dar este saborcito o que le Claro, van a dar el son el toque. sazón, son el sazón, ¿no? Es como si me preparo una pechuguita de pollo y no le pongo sal y pimienta, no Y sabe. pimienta. Entonces, justo, ¿no? Y de hecho tenía aquí también lo de la parte del sistema límbico, que es el vínculo, ¿no? Es el encargado de vincular estas emociones con los procesos cognitivos y conductuales. Y estaba leyendo esta parte de qué se encarga el sistema límbico, ¿no? La parte de la amígdala relacionada con estas emociones y las conductas, hipotálamo, ¿no? De la homeostasis. Entonces está padrísimo y creo que es algo que sí tenemos que entender, ¿no? Desde la parte neuropsicológica o del neuroaprendizaje, que sí existe un proceso fisiológico y un proceso psico y químico en el que el cerebro funciona de determinada manera y que con base en ello podemos tener resultados muy, muy, muy positivos en los chicos. Si aprendemos y comprendemos cómo es que el cerebro de un niño se desarrolla y cómo es que funciona, tenemos ganado muchísimo en el aprendizaje, ¿no? Y obviamente también hay que autoconocernos y autopercibirnos, porque si sabemos nosotros mismos, pues esta lucha. Te perdimos, Pili. Ay, no La sé si motivación sea en otros. mi internet o es el tuyo. A ver, creo que ya. Ahí estás. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Y pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? No sé no sé si se alcanzó a escuchar todo, pero hablando de esta parte en la que en conocer y percibir cómo es que funciona el sistema del aprendizaje desde el sistema límbico y desde la neuropsicología, pues yo creo que tenemos ganada la batalla en ese sentido, ¿no? Y creo que como docentes y como psicopedagogos y a lo mejor como psicólogos tenemos que entender muy bien esta parte porque nos va a funcionar siempre en este camino de introyectar nuevos conocimientos pues a la gente que esté trabajando con nosotros, ¿no? Desde niños pequeñitos, adolescentes y adultos, ¿no? Porque pues esto funciona igual en todas las de la vida. Y algo que justo tú mencionabas, seguimos hablando de esta parte emocional en la que a mí me gustaría, porque creo que esto no lo hablamos, explicar qué son las emociones y que finalmente se entiendan que las emociones son una reacción psicofisiológica, ¿no? Y que estas emociones básicas, que son, según Goldenberg, son 6 y son las que a mí me gusta tomar, son la parte de la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el desagrado. Todos nacemos con ellas, independientemente de nuestra cultura, nuestras enseñanzas, todos nacemos con estas emociones y que claro, que partiendo de ellas y ahora sí, partiendo de nuestra cultura y nuestros aprendizajes, empiezan a darse estas emociones secundarias, ¿no? Que ya podemos hacer esta combinación, no se van relacionando unas con otras. Pero sí me parece súper que sepamos qué son las emociones, porque partiendo de ahí, pues podemos generar muchísimas estrategias, ¿no? Si partimos una clase, por ejemplo, de matemáticas, haciendo que el chico se sienta a gusto, se sienta en un ámbito seguro, en un ámbito donde puede hacer preguntas sin temor a que haya como un o represalias, pues en ese momento estamos abriendo un campo de exploración padrísimo para ellos y entonces que sea ese espacio en el que ellos, a pesar de que les cueste trabajo y a pesar de que a lo mejor la motivación no es en ese sentido de quiero ser o quiero trabajar en la NASA, pero bueno, lo entiendo porque el maestro
de alguna manera me hace sentir empático con esta materia que a lo mejor no es mi favorita, pues es la manera en la que vamos a poder ganar este campo de batalla educativo, ¿no? Súper. Y precisamente en esto es, ¿cuáles son los puntos claves para una buena enseñanza, para ir ganando, como dices? Justo creo que tiene que, con esto que tocaba, la postura del maestro y el reto de crear ambientes de aprendizaje positivos, adecuados y seguros. Y tú también lo estabas mencionando hace rato, ¿no? La parte de que si el docente es muy restrictivo, si es muy, si de repente no tiene tanta empatía con el chico, si a lo mejor esta parte del rapport y del conocimiento desde no se da de manera adecuada, ya desde ahí vamos restando puntos a la calidad de la enseñanza, ¿no? Creo que es bien importante que desde el momento, desde el minuto cero, ¿no? Que yo al minuto cero, en el momento en el que el chico sabe quién es su autor, a lo mejor todavía no hay este contacto directo, pero el chico ya conoce, y ahora con la parte de las plataformas virtuales en las que de repente el profesor ya es capaz de poner un mensaje de bienvenida en las plataformas, y presentar un poco de quién es él para que posteriormente el chico ya más o menos traiga idea y entonces el maestro apertura. Yo creo que este es uno de los puntos principales, ¿no? Y también, como ya lo comentaba, enseñar desde emoción, ¿no? Sabemos que no todos tienen el mismo gusto por el mismo tipo de temas, ni por el mismo tipo de materias. Entonces, habrá muy apasionado de la química, pero habrá quien esté muy, muy apasionado de la lectura. Y a lo mejor el que está apasionado por la química, apasionado por la lectura, ¿no? Y entonces ahí es el rol del profesor de emocionar al chico a través de su propia emoción. Y por eso mencionaba lo importante que es autorreconocerse también y la audición como entes de enseñanza, que finalmente pues llevamos en nuestras manos la educación de muchas cabecitas que si nosotros les ofrecemos este espacio que ya decía yo de manera segura, donde el chico se pueda esparcir y que no se sienta solo como una obligación, sino que realmente me sirve, y entonces que eso que me motive, pues nos va a complicar, ¿no? Si no logramos esto, que a final de cuentas lo podemos ver. Es bien común que de repente vemos más que son súper populares y que los alumnos lo aman y lo adoran y dices, pero pues, ¿qué tanto? O sea, el maestro da matemáticas y los alumnos ahí andan detrás de él y de repente a lo mejor fulanito no son tan hábiles en esta materia, pero aún así disfrutan de la clase, ¿no? Y a lo mejor vemos materias que podrían ser más interactivas o materias que pueden ser más divertidas y de repente vemos que el chico no está tan motivado, porque justo tiene que ver con esta parte de cómo soy capaz de transmitir el conocimiento y soy capaz de incentivar en el chico esta parte autodidacta que ya mencionábamos, ¿no? De que él sea capaz también de investigar, que sea capaz de cuestionarse y que tenga esta motivación de saber más, que a final de cuentas el aprendizaje y el objetivo del aprendizaje, creo yo, no es que se quede solo en el conocimiento que el docente me transmite, porque el docente también puede cometer errores, ¿no? O a veces el conocimiento, y sabemos, las investigaciones pueden estar contrapuestas y haber investigaciones de un mismo tema que uno tenga una conclusión y otro tenga. Entonces, creo que la parte de motivar al chico a investigar por su propia cuenta, desde la parte de objetivos y desde las bases científicas, ¿no? Porque sabemos que la ciencia, desde las ciencias suaves y las ciencias, se puede investigar de manera profesional y de manera académica, es súper importante y pues va a estar ligado al cómo nosotros hablamos. Si nosotros somos capaces de demostrar pasión y amor por un tema en particular, seguramente el chico a lo mejor no se va a casar con esa idea y a lo mejor no va a decir, quiero ser psicólogo porque la maestra Pilar es psicóloga. Pero a lo mejor mientras esté en mi clase lo va a disfrutar y se va a sentir comprometido con estar ingresando a mi clase, ¿no? Y a lo mejor si yo no tengo esa empatía con ellos y yo no soy comprender la etapa de desarrollo en el que se encuentra, porque creo que también eso es muy importante, pues entonces a lo mejor ni yo me voy a sentir comprometida con ellos, ni ellos se van a sentir comprometidos conmigo, ni con mi clase, ¿no? Yo creo que para que un chico se sienta comprometido con ellos, pues se tiene que sentir comprometido con su entorno, que al final de cuentas es si le agrada o no le agrada y si le motiva o no le motiva. Justo, ¿no? Con lo que tú vas cerrando esto nuevamente,
atizándole a la motivación, ¿no? ¿Qué le motiva? Eso pues también hay que tenerlo súper, súper presente. Esta parte de la empatía, esta parte de poder generar en ellos esta ganas de querer saber más, de querer aprender, cómo generas en ellos esa curiosidad, que ellos investiguen. Eh, es más, ahora hasta nos pasa, ¿no? Que tú estás dando la clase, los alumnos ya no toman nota. Es más, Mm, sola, ya sabes, fotografía, ¿no? La fotografía de las capturas con sus celulares. Bueno, eso ujú. estoy hablando cuando estábamos en presencial, digo, a mí todavía me tocó dar clase de modalidad presencial un poquito antes de la pandemia, entonces pues ya los chicos ya no tomaban apuntes. Y ahora que es online, ¿no? Todavía más complicado. Pues bien, estos son como las recomendaciones, estos puntos clave que menciona la maestra Pilar para una buena enseñanza. Pues ya con esto vamos concluyendo el tema del día de hoy, que el cerebro emocionado, ¿no? Retomando esto que para poder aprender el cerebro necesita emocionarse. Si alguien tiene alguna duda, alguien tiene algún comentario, es el momento para que lo puedan exponer. Tenemos ya por ahí algunos comentarios que nos han estado eh, compartiendo por ahí. Saludos hasta Atlisco, Puebla, nuestra gran amiga Celina, quien nos acompaña. Y también, pues mira, un gusto saber que nos ven desde Atoyac de Álvarez Guerrero. Saludos a la psicóloga Lorenzana López. Qué bonito nombre. Me gusta Lorenzana. Saludos. Y también te mandan saludos desde Musquis, allá en Coahuila. Saluditos también para allá. Pues bien, ya entonces nos vamos despidiendo. No encontramos nuevos comentarios, alguna pregunta que tengan para que la maestra Pili nos las vaya respondiendo, sobre todo si hay papás conectados ahorita, si hay profesores, alguien que quiera incluso, ¿por qué no? También darnos por ahí algún tip, también está bienvenido. Pues bueno, creo que no. Esos serían los comentarios que tenemos hasta el momento. Y entonces ya nos vamos despidiendo con esta invitada de lujo que tenemos, nuestra amiga Pili desde Guadalajara, Jalisco, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos el día de hoy con este tema. Te mandan por ahí otro comentario. Gaby, excelente aportación, excelentes aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Pili, antes de Gaby, ¿hay más despedirnos? comentarios? No. Sí, pues agradecerte muchísimo por dejarme participar nuevamente aquí con ustedes, abrirme este espacio y pues agradecerte por considerarme, ¿no? La verdad es que le tengo mucho cariño a INDE y obviamente mucho cariño a ti por todos estos años que ya llevamos de trabajar y colaborar. Que cualquier, pues también pueden redes sociales. Estuvo publicando el IDET en la página de INDE y yo estaría muy contenta de resolver sus dudas, ¿no? Ahora sí que pues es un tema que a mí en lo particular me apasiona y me va a seguir apasionando. Entonces, y espero que estos temas que abordamos realmente, sobre todo para aquellos que están en el trabajo con adolescentes y adultos o con la parte docente, mencionaba, que creo que son puntos claves para una buena relación con el trabajo y nuestros chicos. Pues muy bien. Pues ya con esto nos despedimos, entonces terminamos en este episodio del cerebro emocionado y por supuesto agradecerte también a ti, maestra Pili, que nos hayas acompañado esta noche con este tema que es una de tus grandes pasiones y pues también invitarlos, estamos próximos a aperturar nuestro diplomado en neuroeducación el día 16 de octubre.
dentro de nuestros compañeros docentes, pues va a estar precisamente la psicóloga Pilar Cervantes, que nos va a estar apoyando por ahí con un tema sobre las emociones, precisamente el sistema límbico y las emociones. Todos están cordialmente invitados. Justo. Para seguir compartiendo, para seguir creciendo y como dice la maestra Pilar, ¿no? En esta parte del aprendizaje, ¿qué nos motiva? Hay que seguir cultivando y buscando nuestra motivación todos los días. Así que pues ahí está la invitación abierta para todos los interesados acompañarnos a nuestro diplomado de neuroeducación. Y pues bien, ahora sí, nos despedimos. Le mandamos muchos saludos y todo nuestro cariño a la maestra Erika López Beristain. Les comentaba al inicio del programa que está con algunos pues detalles por ahí con su salud, pero ella es súper fuerte y una persona a la que queremos mucho. Le mandamos nuestro cariño. Te extrañamos mucho, güerita, por aquí en INDE. Te esperamos con mucho amor de regreso para que tomes este lugar en Mente Activa. Pues linda noche a todos. Muchísimas gracias, Pili. Un beso hasta Guadalajara. Estamos en contacto. Descansen. Abrazos. Un abrazo con mucho cariño a todos. Bye.